Ahí vamos. Bueno, volvemos a saludarnos, buenas noches. Les agradecemos a todos los que están conectados para una nueva charla en estas charlas que programamos llamados Jueves Informáticos del Instituto Superior María Justa Moyano de Espeleta de la ciudad de Morteros. En este caso, bueno, quien nos acompaña es el doctor Cristian Cardelino, doctor en Ciencias de la Computación. Él después, bueno, va a explayarse un poquito más sobre qué es lo que hace, qué hizo y para dónde va también. Lo único que quiero agregar es esto, porque Cristian es de Morteros, así que es un orgullo para nosotros tener a semejante profesional acá en nuestra ciudad, así que, y siempre dispuesto a colaborar con el instituto, ¿no? Ya hemos hecho, creo que un par de charlas, una presencial cuando se podía, y el año pasado también habíamos hecho, ¿te acuerdas? Un Instagram sí. de preguntas, así que bueno, muy agradecidos, sabemos que tus tiempos son oro, así que la verdad que es para nosotros un orgullo que estés compartiendo y devolviéndonos todos tus conocimientos, otorgándonos más todos tus conocimientos y bueno, a nosotros de la misma ciudad, que es como, bueno, un orgullo, como dije antes. Así que dale nomás para adelante, todo tuya la noche. Bueno, Leti, muchas gracias. Hola a todos, gracias por estar. Bueno, como decía Leti, mi nombre es Cristian, yo también soy de Morteros. Hace un rato que no vivo allá, pero sí soy del pueblo. Y bueno, esta es, Leti me preguntó hace un par de meses si quería dar una charla, y yo dije sí, no hay problema, y me terminé dedicándose a ello. La primera charla que di en el Espeleta fue hace un par de años, fue así sobre inteligencia artificial en general. En particular quería esta vuelta hablar un poco más de lo que a mí me concierne, o de lo que yo más he trabajado a lo largo de mi doctorado, que es el procesamiento del lenguaje natural. Por eso, más allá del título marketinero, de conversando con las máquinas, lo que quiero hacer es bajar un poco a tierra, que es esto del procesamiento del lenguaje natural, dónde lo usamos y dónde está presente, porque está presente en muchos más lugares de los que creemos, digamos, ¿cierto? O sea, estoy seguro que todos tienen algo de procesamiento del lenguaje natural en el celular, en el bolsillo en este momento. Bueno, como decía Leti, yo soy de Morteros. Actualmente me desempeño como profesor en FAMAF, en la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy profesor adjunto con cargo simple y estoy como investigador full-time en Mercado Libre, en donde trabajo mucho con el uso de procesamiento del lenguaje natural para resolver tareas distintas de la empresa. En particular, soy alguien que está muy interesado entre la intersección entre humanos y máquinas mediante la ayuda del lenguaje, ¿no? Para los que quieran, bueno, las slides de esta charla están disponibles ya en mi página web personal. Y bueno, también se me pueden encontrar en Twitter, GitHub o LinkedIn como CRS Cardelino. En cualquiera de las tres plataformas estoy así. Y tengo el mail si me quieren consultar por algo. Ahora, arrancando un poco. Dame sí. un segundo, Cristian, porque me están diciendo que para que yo apago el micrófono mío del streaming. Dame un segundo, porque se está escuchando. Eso va a seguir generando audio después en YouTube, si lo apagas. Sí, supongo que sí, porque yo tengo para cambiar el micrófono mío y el micrófono para que no puedo salir de. No me da. Dame un segundo. F11 para sacar el... Sí, no, con escape, pero no me está respondiendo por eso. Ah, ok. Puede pasar, como siempre. Cosas que pasan. Solucionamos lo de la conexión de YouTube y, bueno, no me está saliendo de la pantalla. Después mejor sale todas las veces que no pude salir ahora. Bueno, aquí que tengo acá arriba, tengo miedo de cerrar todo.
¿Esta? Sí, muy bien, hay que animarse. Acá, esto tengo que pagar. Por favor, ahí nos dicen si todavía se escucha en el YouTube, por favor. Va a tardar un ratito. Sí. Bueno, sigamos. Si nos vamos a enterar que no funciona cuando alguien nos diga que no escuche. A ver, o alguien que pregunte. Bueno. Dale, no. Bueno. Sí, se escucha, no creo. Tenés razón, Ariel. Bueno, ahí lo escribí. Bueno, sí, ahí preguntaron. Sí. A ver si alguien responde. Creo que mi hermano estaba viendo en YouTube. Le puedo preguntar a él. Sí. Cuando hablas vos, que sos el único que tienes que hablar. Dale, perfecto. Ah, listo, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar preguntando qué es el procesamiento del lenguaje natural. Y, un segundo, para eso, la pregunta que hay que responder es, ¿cómo se comunican entre hombres y máquinas? Máquinas en realidad computadoras, digamos, ¿no? Pero la respuesta es mediante lenguajes. Los lenguajes bien pueden ser lenguajes de programación, Python, JavaScript, Java, C, lo que sea, o lenguajes humanos, idiomas, español, chino, ruso, inglés, etc. En particular, el procesamiento del lenguaje natural es la disciplina que se encarga del estudio de la interacción entre hombres y máquinas entre comillas, porque sería más que otra cosa software, mediante el uso del lenguaje natural. ¿Qué es el uso del lenguaje natural? Es el uso de lenguajes no formales como son la lógica, la computación o los lenguajes de programación. Es un área que se comprende entre tres disciplinas principales: la inteligencia artificial, la lingüística, particularmente la lingüística computacional, y las ciencias de la computación. Prácticamente cualquier tarea que involucre el tratamiento mediante computadoras de un lenguaje oral o escrito se puede encuadrar dentro de alguna de las subáreas que existen en el procesamiento del lenguaje natural. Y particularmente es lo que mueve hoy en día gran parte del interés industrial y académico en lo que llamamos inteligencia artificial, junto a visión de computadoras y ciencia de datos, digamos, porque sobre todo en la industria y en la academia también, pero más que nada en la industria, la inteligencia artificial hoy en día es prácticamente sinónimo de aprendizaje automático o alguna de estas áreas, ¿no es cierto? Una breve historia del procesamiento del lenguaje natural. Está muy ligado la idea del procesamiento del lenguaje natural está muy ligado a la traducción automática y surge, originalmente las primeras ideas, únicamente teóricas, surgen en los siglos XVII y XVIII con Descartes y Leibniz, con códigos que relacionaban distintos lenguajes, ¿no? En los años 30 surgen las primeras patentes de traducción automática y en los 40, con la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, se acrecenta el interés por sistemas que traduzcan automáticamente entre lenguajes, por ejemplo, el inglés y el ruso. Se pueden imaginar por qué. En los 50 surge lo que se llama como Alan Turing describe el test de Turing, ¿no es cierto?, en un paper de él, donde básicamente es un experimento en el que una máquina podría pasar este test de Turing si puede lograr convencer a un humano de que en realidad está interactuando contra otro humano. Y esto es mediante lenguaje natural, precisamente, además de otras cuestiones de la inteligencia artificial. La Universidad de Georgetown hace una traducción automática de 60 oraciones del ruso al inglés, más que nada buscando fondos. Eran basadas en ciertas reglas
hechas a mano y un diccionario, básicamente, y Chomsky introduce la idea de la gramática universal, donde básicamente él establece que todos los lenguajes tienen conceptos rudimentarios similares, ¿no es cierto? Y por eso tiene sentido intercambiar información entre lenguajes distintos, entre idiomas distintos, ¿no? Entre los 50 y los 80 se crearon muchos sistemas basados en reglas, conocidos como sistemas expertos, y particularmente estaban limitados en la capacidad de generalizar, pero eran muy precisos en lo que hacían, digamos, ¿cierto? Estaban muchos basados en reglas a mano. Y en la actualidad, el procesamiento del lenguaje natural se basa mucho en lo que se llama la revolución estadística, y viene muy de la mano con sistemas probabilísticos basados en datos, en aprendizaje automático y en el último tiempo en el aprendizaje profundo, deep learning y el famoso big data, digamos, ¿cierto? La gran cantidad de volúmenes de datos. Ahora, ¿qué tareas involucran el procesamiento del lenguaje natural? Como les dije, cualquier tarea, desde un corrector ortográfico hasta el sistema más avanzado de traducción automática, son tareas que involucran procesamiento del lenguaje natural. Acá les voy a hacer un par de ejemplos de algunas de las tareas más que quizás más utilizamos hoy en día, o por lo menos con las que más tenemos contacto día a día, digamos, ¿no? La primera, como les dije, es el procesamiento del lenguaje natural. Está muy ligado a la traducción automática. Si bien hoy en día no está tan, o por lo menos en principio no está tan centrada en conflictos bélicos como fueron en los 40 y en los 50, la verdad es que sigue siendo una de las principales áreas y de los principales lugares en los que investigan el procesamiento del lenguaje natural. Sistemas de traducción como Google Translate o DeepL han mejorado muchísimo en los últimos años. Las traducciones dejaron de ser palabra por palabra, como solían ser, ¿no es cierto? Y pasaron a ser algo que tiene en cuenta el contexto, tiene en cuenta muchas cosas, digamos, ¿no es cierto? Incluso si uno escribe en Google una palabra del inglés para el español y después le agrega más información, por ahí la palabra cambia radicalmente porque el contexto genera cambios distintos. Y estos sistemas están basados muchos en redes neuronales o en alguna especie de algoritmo bastante potente de aprendizaje automático, y están entrenadas en muchos casos con corpus paralelos. Corpus paralelos son, por ejemplo, el Parlamento de la Unión Europea. Por ser el Parlamento de la Unión Europea, está escrito en todos los lenguajes que conforman la Unión Europea. Entonces, eso permite encontrar contextos similares de traducción. Por eso ya no se traduce más simplemente palabra por palabra, sino que se traduce por contexto más que otra cosa. La clasificación de documentos es otra de las cosas que utilizamos mucho en el día a día, aunque no nos demos cuenta. En realidad, precisamente por una buena clasificación de documentos no nos damos cuenta, porque la idea es que un documento puede pertenecer a distintas categorías, por ejemplo, noticias de política contra noticias de economía o lo que sea, ¿no es cierto? Y un problema que dejó de ser un problema en comparación a lo que fue en los inicios de Internet, es la clasificación, es la detección de spam. La detección de spam no es simplemente, acá hay una lista de mails que van a la casilla de spam, sino que va más allá de eso, es mucho más inteligente que eso y utiliza la misma información del documento para tratar de, entre comillas, adivinar si el documento es spam o no. Pero más allá de eso, la clasificación de documentos puede darse no solamente en documentos enteros, sino en oraciones. Por ejemplo, un caso típico son el título de un producto en Mercado Libre. Se puede pensar como una clasificación de documentos, porque la idea es tomar el título y ver si el título pertenece a un celular, pertenece a una computadora, pertenece a lo que sea dentro de las categorías de Mercado Libre. Eso es un ejemplo, ese es otro ejemplo bastante común. La búsqueda web, o sea, Google es lo que es, porque es lejos, sigue siendo por mucho el mejor buscador y sigue invirtiendo mucho dinero en ser el mejor buscador, digamos, ¿no? De lo que era originalmente, si bien Google se posicionó en el mercado porque tenía un buen algoritmo de ranking de páginas, la verdad es que ellos no se quedaron simplemente en eso y hace muchos años que la búsqueda web no está
basada en simplemente un par de palabras clave que se pueden encontrar por ahí en el código HTML de una página. ¿Cómo es? Un ejemplo claro de esto es, ahora particularmente no sucede más, pero hace un par de años, y por lo menos 5 o 6 años atrás, quizás un poco menos, había un caso de uso muy particular de Google en el que uno escribía en el buscador película donde la humanidad deja de tener bebés. Básicamente eso es lo que escribía en el buscador, creo que lo escribías en inglés. Y en Google la primera opción que te aparecía era Children of Men, y en Bing no te aparecía ni en la primera página esa opción. Y eso es mucho más que simplemente escribir escribir el buscador, en el buscador un par de palabras clave, era que, entre comillas, el buscador estaba entendiendo el concepto que uno estaba buscando. Otro ejemplo es la respuesta a preguntas. Lo vemos en el Google. Hoy cuando vamos a Google y hacemos una pregunta, sobre todo en inglés, en español quizás no tanto, pero en inglés es muy particular. Si hacemos una pregunta, ¿cuál es la capital de tal país o lo que sea? No solamente el primer link es probablemente un link a la Wikipedia de esa capital, sino que muchas veces Google te lo encuadra en un cuadrado aparte, arriba de todo, y te dice, esta es la capital de este país es esto. Bueno, todo eso se hace gracias a software. Voy a tomar un poco de agua porque estoy quedando. Ahí está. Todo eso es gracias a que hay mucho software detrás que se encarga de hacer procesamiento de lenguaje natural, se encarga de entender, vamos a decir entender entre comillas, pero entender la pregunta en particular, y procesarla y obtener esa información, ¿no es cierto?, desde alguna base de datos de conocimiento. Wolfram Alpha es otro ejemplo típico de eso, donde es una base de conocimientos que está pensada específicamente para hacer una base de conocimientos, donde uno hace una pregunta y eso genera una respuesta a esa pregunta en particular. Algo que yo les decía al principio, que un sistema que estoy seguro todos tienen en este momento en su mano, o incluso están viendo esta presentación con eso, es el celular. Y el celular está lleno de procesamiento de lenguaje natural, pero el más común es el teclado. ¿Por qué? ¿Han escuchado alguna vez de esos juegos que aparecen en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en donde sea, donde tu tercer arroba te tiene que decir algo, o completar la frase, escribí cuál sería la cuarta palabra que sigue a esta frase en tu caso, cosas así? Cuando uno agarra y empieza a escribir 2 o 3 palabras y después el predictor empieza a tirar palabras que son las más comunes que uno diría en ese contexto, en esa situación, basado en las palabras que viene escribiendo. Bueno, todo eso se hace con procesamiento del lenguaje natural. Microsoft SwiftKey o Google Gboard son ejemplos de eso. De hecho, SwiftKey era una empresa que se dedicaba exclusivamente a eso y fue adquirida por Microsoft porque lo hacían muy bien. La idea es predecir qué palabra sigue basada en una lista de palabras que se escribieron antes que esto. Bueno, eso es un ejemplo muy del día de hoy de procesamiento del lenguaje natural y que se hace en procesamiento del lenguaje natural. Texto a voz. Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana, son herramientas que hace 10 años, creo que Siri surgió hace 10 años, revolucionaron y hoy en día las vemos y siguen revolucionando porque la idea de que agarras y le digas al celular, Siri, por favor, o ok, Google, por favor, recordame de esto a cierta hora y eso te genera un recordatorio y una alarma, es algo que hace 20 años creíamos que estábamos a un montón de tiempo de lograr eso y bueno, está en el alcance de la mano. Tiene limitaciones, por supuesto que tiene limitaciones, pero están. Y bueno, esto es la idea de poder hablar con el teléfono y que responda en base a lo que uno necesita. Y esto consiste en 2 partes.
por un lado, es el procesamiento de la señal de audio a texto, y porque claramente la computadora no escucha, digamos, ¿no es cierto? La computadora solamente entiende ceros y unos. La computadora entiende solamente ceros y unos. Es traducir la onda de audio a una forma que la computadora puede entender, a texto que la computadora puede entender, y después tomar ese texto, procesarlo y entender lo que uno quiere lograr con eso. Y acá hay un ejemplo, creo que fue en 2018-2019, se los voy a mostrar. Quiero ver si se escucha. Por favor, dígame si se escucha. ¿Se está escuchando? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, sí. Para poner un poco en contexto, esto es un Google Assistant creado especialmente para esta tarea, digamos, pero es simplemente una máquina que está hablando con un operador humano. Veamos cómo funciona. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Lo que le dice el operador, pregunta cómo lo puede ayudar, y la máquina responde: estoy buscando un turno para una cliente en el 3 de mayo. Sure, give me 1 second. Esto es muy particular porque básicamente esto es como un comportamiento muy, entre comillas, humano, donde la máquina está entendiendo lo que dijo el operador, y está esperando en base a eso. No es que está contestándole en base a eso, porque claramente no hay nada que contestar. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. El operador pregunta a qué hora está buscando el turno, digamos, y responde a las 12 del mediodía. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between? Acá esto es interesante porque en todo el procesamiento de esto, la máquina tiene un modelo atrás que toma el texto, lo traduce y entiende que las 12 no está disponible. Le preguntan si le sirve a la 1 de la tarde, y la máquina responde: no tenés algo disponible entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. 10 a.m. and 12 p.m. Depending on what service she would like. What service is she looking for? Entonces le preguntan, depende qué es lo que está buscando, y a lo que Just a woman's haircut for now. el asistente responde: solamente quiero un corte de pelo para una mujer. Hi, we have at 10 o'clock. Dice: tenemos a las 10 de la mañana. 10 a.m. is fine. Y dice: Okay, está what's todo your first bien. name? The first name is Lisa. Le responde el nombre. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Eso es algo que lograron Google, y estoy seguro que tiene más de lo que ellos nos están mostrando, pero la verdad es que sí tiene el componente este de estar interactuando con un humano, y hasta donde, si bien no es el test de Turing en su totalidad, está entre comillas engañando o está haciendo creer a la humana que es otro humano con el que está interactuando, digamos, ¿cierto? Bueno, todo eso se hace con procesamiento de lenguaje natural. Primero es la traducción de las ondas sonoras a texto, y después es el procesamiento de dicho texto. Y otra tarea particular, la última tarea que quería mostrarles, es algo que causó un poco de revolución el año pasado. O sea, viene causando revolución hace varios años, digamos, pero el año pasado hizo una mini revolución ruido dentro de lo que pasó, que es la generación de texto. No sé si lo oyeron hablar, y si no lo oyeron hablar, lo van a ir a hablar ahora. GPT-3 hizo esta revolución el año pasado. GPT-3 es lo que se conoce como
modelo de lenguaje. En sí, un modelo de lenguaje es algo muy parecido a esta capacidad de los teclados del celular de predecir la palabra siguiente. De hecho, los teclados del celular tienen un mini modelo de lenguaje. Lo que pasa es que GPT-3 es un modelo de lenguaje a un nivel que no se vio hasta ese momento, y de hecho no sé si se ha visto ahora. Creo que pero no estoy seguro, creo que en China estuvieron entrenando un nuevo modelo de lenguaje que es más grande que GPT-3, pero no estoy completamente seguro. Pero bueno, GPT salió el año pasado y generó una revolución al respecto, ¿no? No simplemente porque la idea de generar texto, por ejemplo, una noticia generada completamente al azar o lo que sea, sino porque podía generar otras cosas. Uno podía entrenarlo o reconfigurarlo, por así decirlo, para que generara otras cosas. En particular, este video, no sé si se ve, no sé si lo pongo en full screen, me parece que sí, se ve. ¿Qué vemos? Lo que hizo este tipo, que tuvo acceso a la beta de GPT-3, reconfiguró el modelo o reentrenó el modelo para que uno le describe lo que quiere en HTML y el text, y en base a eso el modelo te genera el HTML que haga eso que uno está describiendo. Por ejemplo, en este caso pide un botón que se parezca a una sandía. Entonces, se generó todo el texto HTML, y acá vemos la interpretación de ese código HTML. Acá dice un texto grande que diga Welcome to my newsletter, y un botón azul que diga suscribirse. Lo generó. No se veía el texto porque estaba en blanco, y ahí está el botón. Entonces le cambia un texto grande en rojo que diga Welcome to my newsletter y un botón azul, y ahora sí el texto se ve. Eso es todo generado automáticamente. Todo este código HTML está generado automáticamente. Un botón por cada color del arcoíris. Y eso te genera el código HTML para obtener eso, ¿no es cierto? Y particularmente este ejemplo es interesante porque dice una tabla con los países más ricos del mundo, con las columnas nombre y GDP. GDP es Gross Domestic Product, que vendría a ser lo mismo que el PBI, el Producto Bruto Interno, ¿no? Esto falla, lo vemos en un ratito, falla porque la sintaxis del HTML no está bien. Sin embargo, cuando se va a ver el código, era simplemente un par de cositas que tenía que arreglar. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Más allá de que el HTML falló, toda la información está, ¿no es cierto? O sea, buscó y devolvió toda la información de los productos de los países más ricos según el Producto Bruto Interno, ¿no? Bueno, GPT-3 es algo que lo creó OpenAI. OpenAI es la rama de Tesla que se encarga de inteligencia artificial, es particularmente la rama que está detrás de los autos autónomos de Tesla. Y no lo liberó, o sea, el código y sobre todo los pesos con los que esto se entrenó siguen siendo internos a Tesla y a OpenAI en este caso. Y ellos dan versiones de prueba bajo ciertos requerimientos si uno quiere, pero en principio tiene que entrar en una lista de espera y es bastante difícil obtener. De hecho, no conozco a nadie que lo haya obtenido. En particular, no se puede probar este GPT-3. Sí existe una opción que es bastante reciente, que se llama, que de hecho posta debe tener 2 o 3 semanas, que es GPT-J, que es el modelo hoy en día abierto, más grande que está, y ahora les voy a mostrar, esta página, donde uno acá escribe un texto sobre el cual empezar, ¿no es cierto? Y el modelo te genera texto a partir de eso que escribiste, ¿no es cierto? Entonces yo puse, un grupo de científicos encontró los restos de un unicornio
en el bosque de Alemania. Y si vemos el texto que sigue, por ahí no tiene tanta ¿cómo es? Coherencia, pero sí tiene cohesión. El unicornio no era un no muerto, como un zombie, que se había transformado en un demonio al matar a un ciervo. No, un stag es un... no me acuerdo qué es stag. Ciervo, una lagartija, un búfalo y un mamífero del que no había especies de unicornio. De vuelta, el texto está completamente agarrado a los pelos, pero tiene cohesión. Sintácticamente está bien. Bueno, esto es lo que pueden hacer estos lenguajes, ¿no es cierto? Particularmente, Tesla no, OpenAI, en un movimiento que fue puramente marketinero, antes de sacar GPT-3, habían sacado una versión más chica que era GPT-2 y supuestamente no lo iban a liberar porque era demasiado peligroso, porque era muy fácil generar noticias fake news con eso. La verdad es que después pusieron el GPT-3, que es mucho más grande, es mucho más fácil generar noticias mucho más verídicas, o sea, mucho más coherentes, y lo están ofreciendo en una beta y en cualquier momento van a empezar a cobrar, porque no es un modelo que les salió barato de generar, ¿no? No quiero entrar mucho en el detalle de qué es GPT-3, sí voy a hablar de esto en una charla futura, de hecho la semana que viene, después les comento al respecto. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que yo les quería mostrar de qué es PLN, dónde está, dónde lo vemos en el día a día. Pero quería también hacer un poco de introducción a qué hay detrás de PLN, ¿no es cierto? Si bien estos ejemplos son muy complejos y requieren mucho conocimiento y cosas y demás, la idea es darle una noción a los conceptos fundamentales, los rudimentos, por así decirlo, en los que se basa PLN. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el elemento básico que existe en el lenguaje? Las palabras. La idea es que un buen modelo de procesamiento del lenguaje natural debería poder representar de alguna forma una palabra porque es la unidad básica. Técnicamente no es la unidad más básica. Depende del lenguaje. Depende del idioma. Hay idiomas como el alemán que pueden tener palabras que son compuestas por muchas otras palabras más chicas. El español tiene sufijos y prefijos. La unidad de una palabra con cierto sufijo, cierto prefijo puede cambiar completamente. Pero bueno, pueden aplicar condiciones distintas. La idea es poder representar eso que hace a los conceptos de los que habla el lenguaje. Entonces, ¿cómo representamos las palabras? Una primera aproximación pueden ser a través de taxonomías. La idea es representar el significado de una palabra. Y, por ejemplo, tenemos WordNet, que es una base de conocimiento, una especie de base de datos que establece ciertas relaciones entre palabras. Por ejemplo, relaciones de hiponimia o hiperonimia, es decir, un perro es un mamífero y un mamífero es un animal, o de sinónimos y antónimos. ¿Cuál es el tema con estos? Tienen que actualizarse con el surgimiento de nuevas palabras. Y esto es, en la comunidad de hoy en día, surgen a cada rato las nuevas palabras, ¿no es cierto? Uno lo ve, es muy divertido verlo en Twitter, cuando a veces sí, generalmente son nombres de personas o nombres de lugares, cosas particulares, pero muchas veces son palabras completamente nuevas, de las cuales no se habían escuchado hasta que fue un trending topic en Twitter. Se anotan manualmente a través de anotación humana y son difíciles de computar de manera automática la proximidad de las palabras, ¿no es cierto? Entonces la idea es buscar una representación que sea fácilmente manejable por una computadora. Entonces el siguiente paso en esta escalera es una representación discreta, donde básicamente la palabra se representa por un vector, ¿no es cierto? Una lista, donde es un concepto en sí mismo, es un 1 y 0 para todas las palabras. Cada dimensión representa una palabra de todo el vocabulario.
hay un 1 donde la palabra se representa y hay un 0 en todos los otros lugares. Las palabras son símbolos atómicos y el problema de esto es que no se pueden, siguen sin poderse comparar. Se pueden procesar matemáticamente, son vectores, son arrays, pero no se pueden, siguen sin poderse comparar. Entonces, una de las ideas más revolucionarias del procesamiento del lenguaje natural, o que se aplicó al procesamiento del lenguaje natural, es este quote de John Rupert Firth, es "You shall know a word by the company it keeps". Básicamente, uno va a conocer una palabra de acuerdo al contexto, que es algo que hacemos los humanos en general, ¿cierto? Nosotros básicamente basamos nuestro conocimiento de palabras nuevas de acuerdo al contexto en el que aparezcan. Y la idea es lo que llamamos la representación distribucional. Se representan palabras o se representan documentos de acuerdo a las palabras y a veces a la cantidad de veces que aparece una palabra. Y esta es una forma de cazar el contexto general de una palabra o de un documento, pero sigue teniendo ciertos problemas, como por ejemplo que los idiomas en general tienen muchísimas palabras, entonces computacionalmente se vuelve muy complejo representar palabras con tantos elementos, con vectores de tantos elementos, ¿no es cierto? Sigue sin embargo siendo una muy buena representación. Es lo que se conoce en la jerga como bolsa de palabras, en procesamiento del lenguaje natural. Entonces, la última parte de esto es representaciones continuas. La idea es, en lugar de representar una palabra o un documento como un vector donde hay elementos discretos, hay valores discretos que representan cada dimensión representa una palabra y el número es la cantidad de veces que ocurre en ese documento. La siguiente es representación continua en un espacio más chico, pero con valores que no sean discretos. Y eso da una posibilidad mucho más infinita, entre comillas, de representar palabras. El problema es que pierde la interpretabilidad. Nosotros no sabemos lo que significa cada dimensión en estos arreglos. No voy a entrar mucho en detalle de qué son las representaciones continuas. Eso, en todo caso, si les interesa, les recomiendo que vean la siguiente charla que voy a dar al respecto. Pero bueno, quiero que entiendan que existe este concepto de vectores de palabras o embeddings, que se le llama del inglés, que tratan de capturar el significado de una palabra con una representación mediante un vector continuo. Y bueno, casi al final, me falta un poco más, pero quería mostrarles un ejemplo de cómo hacer algo, procesamiento del lenguaje natural muy sencillo, ¿no es cierto? Haciendo análisis de sentimiento. Esto es Python, porque yo trabajo en Python y hay muchas herramientas en lenguaje natural de lenguaje natural para Python, ¿no es cierto? Para ciencia de datos en general. Pero es algo que pueden utilizar, o sea, cualquiera que tenga una máquina, no hace falta instalar nada, pueden utilizar, está en Google Colab. Que es un sistema muy sencillo que clasifica la polaridad como positivo o negativo de un texto que se le ingresa. Y bueno, ¿cómo se basa esto? Share this tab. Perfecto. Primero que nada, necesitamos un conjunto de datos, ¿no es cierto? Voy a conectarme. Necesitamos un conjunto de datos. En particular, el conjunto de datos es un conjunto de tweets de usuarios de Twitter de Uruguay, no encontré de Twitter de Argentina, que están anotados con el tweet y el sentimiento que tiene, si es positivo o negativo. En particular, este es un subconjunto de un conjunto más grande, digamos, de tweets. Lamentablemente para el español el trabajo es limitado, casi todo está hecho para el inglés, pero quería dar un ejemplo en español. Pero bueno, me pude encontrar con este proyecto de la sociedad española de procesamiento del lenguaje natural, que tenía este conjunto de datos del Uruguay, que era lo más parecido al rioplatense que pude encontrar, ¿no? Estas son librerías de Python, o sea, les recomiendo, si después, o sea, van a mi página web, van a estar todas las
los links a esto, a las slides de la charla y demás, así que lo pueden agarrar y lo pueden revisar por su cuenta. En particular, las dos librerías más importantes son NLTK, que se va a encargar de procesar el texto, y Scikit-learn, que se va a encargar de generar el modelo o el algoritmo de procesamiento, el algoritmo de clasificación de documentos, de clasificación de sentimientos. Leo los tweets, ¿no es cierto? Es un archivo JSON-L. Y vemos cómo son los tweets. Dice, juro que pienso que Glenn sigue vivo como aquel, y el sentimiento, ¿no es cierto? Y después está lo que se llama el split, que en aprendizaje automático uno generalmente entrena con un subconjunto de los datos y evalúa qué también funciona con otro subconjunto de los datos distinto al que entrenó, para ver que el algoritmo pueda generalizar mejor y no simplemente haya memorizado los datos que entrenó. Es lo que se llama overfitting. Si vemos los sentimientos, vemos que está bastante balanceado, lo cual es bastante raro en el caso, pero sí hay un poco más de sentimientos negativos que positivos, de tweets negativos que positivos, pero bueno, en general es raro encontrar un balance así en procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué pasa? Los tweets están escritos en un lenguaje muy informal, tienen cosas que son difíciles de interpretar. Por ejemplo, los handles de tweet, por ahí no agregan información. Hay muchas palabras que es lo que se llaman palabras vacías o stop words, que son palabras que sirven a la hora de generar coherencia en lo que uno escribe, pero no a la hora de obtener información de lo que uno escribe. Por ejemplo, los artículos, las preposiciones, etcétera, son palabras vacías, porque no generan demasiada información. Entonces, lo que hace esta funcioncita acá es simplemente limpiar los tweets para normalizarlos, cosa de que simplemente queden las palabras y de alguna forma que tengan más sentido, o que le haga más fácil la vida al algoritmo para entender si el sentimiento es positivo o negativo, básicamente. Y acá entreno el modelo. Hay un montón hay un montón de tutoriales en internet de cómo funciona. Esto ya es toda otra área en la que quizás algún día de alguna charla, que es el aprendizaje automático. Pero bueno, básicamente este CLF es lo que vamos a utilizar en nuestro sistema es nuestro modelo que va a clasificar si un tweet es positivo o negativo. Vemos un porcentaje de ejemplos acertados sobre el conjunto de datos de evaluación. Vemos que tiene casi un 70% de los ejemplos acertados. No está bien, pero tampoco está tan mal. No es que es simplemente tirar una moneda y decir, sí, esto está bien o está mal. Y hacemos el sistema de análisis de sentimientos muy sencillo. Que, por ejemplo, escribir tu oración para realizar. Hoy es un día hermoso, positivo. Hoy es un día horrible, negativo. Ah, buenísimo, funciona. O eso les hago pensar, porque yo estuve jugando un poco con esto antes y digo, odio a todos, y es negativo. Y uno diría, amo a todos, también es negativo. ¿Por qué? Porque el algoritmo no es perfecto. Es un algoritmo que está hecho con una cantidad de datos limitada, y como tal está sujeto a varios errores. De vuelta, el porcentaje de procesado era del 68%, no del 100%. Lo que utilicé acá es, para generar este sistema, es lo que se conoce como un algoritmo de árbol de decisión, un modelo de árbol de decisión, que si uno lo ve, de hecho acá se ve, déjame ver si... ¿no? Si uno mira voy a tener que bajar un poquito. Control menos. ¿Qué es lo que básicamente hace el algoritmo del árbol de decisión? Básicamente lo que hace es ver las palabras que son parte del texto, y si la palabra gracias está, ¿no es cierto?, va para un lado, y si la palabra gracias no está, va para el otro. Básicamente acá dice, si gracias aparece menos de 0.5 veces,
¿Por qué 0.5 y no 1? Bueno, eso es porque es interno del algoritmo, pero si gracias aparece menos de una vez, ¿no es cierto? Entonces va para este lado. Pero si gracias aparece más de una vez, ¿no es cierto? Tiende a ser positivo el sentimiento del tweet. No siempre, pero la mayoría de las veces sí. En este caso sería, si la palabra gracias aparece más de una vez, si la palabra huele aparece menos de una vez, si la palabra cancha aparece menos de una vez, el sentimiento termina siendo positivo. Si la palabra gracias aparece con huele, probablemente el sentimiento es negativo. Si la palabra gracias aparece con cancha, el sentimiento es negativo. Uno tendría que entenderse y sentarse a leer todos los datos que utilizamos para entrenar este algoritmo para ver qué es lo que está pasando por detrás. Pero a grandes rasgos, esto no es más que un if, then, else, ¿no es cierto? Donde dice, bueno, vamos a ver, si esto está, entonces el sentimiento es positivo, si esto no está, entonces el sentimiento es negativo. La única diferencia es que esos if se calculan automáticamente. Esto es un ejemplo muy sencillo, muy de juguete, pero sirve para ilustrarles en sí lo que hay detrás de estos algoritmos. Son algoritmos que están basados en datos, que se trabajan, se tienen que procesar de cierta manera, y distintos algoritmos ofrecen distintos resultados, y esos resultados ofrecen mejores o peores modelos finales. Eso concluye el ejemplo que les quería mostrar. Después podemos hacer todas las preguntas que quieran. La última parte que les quería comentar son algunos de los desafíos que tiene el procesamiento de lenguaje natural en la actualidad. Y ya con esto cierro. Una cosa que, más allá del marketing que hay detrás, es importante entender que los modelos de procesamiento de lenguaje natural no razonan, no piensan, ¿no es cierto? A lo sumo pueden memorizar. Pueden memorizar muy bien, porque son máquinas. Las máquinas tienen memoria infinita dado el espacio que tengan, ¿no? Pero tienen memoria infinita, pero no van a pensar. Hay modelos que son muy buenos para simular que están razonando, pero en realidad se guían mucho por cuestiones sintácticas. Por ejemplo, donde se ponen ciertos puntos, ciertas comas, ciertos artículos, ciertas palabras. Y si uno mueve un poco eso, un humano tranquilamente lo puede entender, el modelo se hace agua. GPT es un modelo que es muy bueno generando texto que por ahí tiene conexión, no así va a tener coherencia. Hay modelos transparentes y modelos opacos. El problema con esto es que no siempre los modelos más sencillos, es decir, que son los más transparentes, tienen los mejores resultados, y muchas veces los modelos que muestran los mejores resultados en determinadas tareas son muy difíciles de interpretar. Otro tema con los modelos, eso en el aspecto técnico. En el aspecto moral, o en el aspecto ético, más que moral, en el aspecto ético, los modelos de procesamiento de lenguaje natural están sesgados. Están basados en datos con los que se entrena. Y esto es verdad para el aprendizaje automático en general. Hay una frase que dice shit in, shit out. Básicamente quiere decir, si uno le da al modelo basura para entrenar, el modelo va a devolver basura, ¿no es cierto? El modelo va a ser malo. Si los datos para entrenar son malos, el modelo va a ser malo. Probablemente lo haga más rápido, probablemente lo haga más bonito quizás, pero va a ser mal, va a ser basura. Y esto es importante porque los datos en sí que tenemos están sesgados, ¿no es cierto? Internet es una máquina de hate speech, es una máquina de gente hablando mal, de gente hablando macana, y si simplemente le damos así el dato al modelo y no auditamos con lo que lo estamos entrenando, el modelo va a aprender, lo único que va a hacer va a resonar esas cosas que estamos haciendo mal. Y ahora sí, no todo se reduce a simplemente cambiar el conjunto de datos. Muchas veces el conjunto de datos que se necesita no existe, entonces se requiere realmente cambiar o repensar el modelo. Los modelos están hechos por personas y una persona, independientemente de lo que quiera, va a imprimir su ideología en dicho modelo. Y en particular, modelos difíciles de explicar pueden tener consecuencias difíciles de justificar. Había leído esto no era un modelo de PLN en particular, pero era un sistema automático hace un par de meses atrás que
automáticamente indicaba a unos, creo que era gente de unos empleados, empleados de comercio, no, empleados bancarios, me parece, de un banco de Inglaterra que básicamente tenía una falla y entonces acusaba a empleados de robar el dinero. Y muchos de estos empleados terminaron teniendo que pagarle al banco porque la gente que estaba a cargo ni se puso a pensar que el modelo podía estar mal, porque para ellos el modelo era excelente, estaba bien. Y esto no es así, esto no puede ser así. El modelo tiene que ser auditable, ¿no es cierto? Porque si no, si dejamos todo en un modelo para que lo haga automáticamente, lo más probable es que terminemos rompiendo todo. Una historia que tengo con la generación de texto es, hace un par de años estaba esta página Talk to Transformer, no sé si sigue estando, pero era muy parecida a esta que les mostré, y era muy gracioso al principio porque yo lo probé con mi nombre y puse yo soy Cristian y a mí me gusta, y todo lo que me ponía a mí eran cosas loables, por así decirlo. Y lo probó mi esposa, y ella empezó a probar, y probaba con nombres de mujer, y en todos había alguna connotación gravemente sexual en lo que generaba el modelo, ¿no es cierto? Gravemente, muy pesado en lo que generaba el modelo, y eso no está bueno. Y eso es porque se basaba en un modelo que no entendía de qué datos en qué datos estaba entrenado, y en qué datos estaba generando cosas. Entonces, era un modelo, básicamente era un modelo sexista, ¿no es cierto? Y nadie se había puesto a auditar eso, y lo encontró Valeria de pura casualidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? No debemos aceptar que un modelo funciona porque sí, no porque sea matemática va a ser carente de todo problema. Se requiere humanos para ser auditado. Debemos trabajar en entender lo que sucede internamente. Esto se llama explicabilidad, es un área que está surgiendo mucho ahora, pero es un área que sigue requiriendo de trabajo. Debemos buscar que los modelos sean inclusivos, aunque eso genere otro tipo de sesgo. Y debemos generar espacios y grupos de trabajo diversos e interdisciplinarios. Si somos todos tipos blancos de la misma edad, claramente, todos computólogos de la misma edad trabajando en un modelo, claramente hay muchas cosas que no nos vamos a dar cuenta. Cosas que una mujer se daría cuenta precisamente porque es mujer. Vale se dio cuenta de la falla en el modelo porque ella se puso su nombre y empezó a poner nombres de mujeres. Yo no me di cuenta. Entonces, la idea de tener espacios y grupos de trabajo diversos e interdisciplinarios es muy importante a la hora de trabajar con procesamiento de lenguaje natural. Con datos en general, digamos. Les agradezco mucho por el tiempo. Un par de recursos les dejo. Por un lado, bueno, la página personal, Twitter, GitHub, LinkedIn, el blog post de GPTJ que les mostré recién. Jay Alamar es un tipo que le dedica mucha pila a esto de interpretabilidad y explicabilidad, y explica las cosas muy bien y de forma muy clara. Y un link a la charla al que le interese. El jueves de la semana que viene a las 7 voy a estar dando otra charla que va a ser como una suerte de continuación de esta, un poco más avanzada, donde voy a explicar un poco más qué es esto de los embeddings y demás. Así que, bueno, son bienvenidos para eso. Esto es todo lo que quería decir. Estoy abierto a preguntas. Gracias, Cristian. Esto está en la presentación que también me enviaste a mí, ¿no? Sí, está todo. Bien, está todo. Cualquier cosa se comunican con los reenvío a los institutos, no hay problema, para que lo puedan tener y, bueno, sobre todo el acceso a los enlaces estos. Bueno, la verdad que yo creo que es muy interesante el tema. Leti, creo que nos está escuchando en YouTube. Creo que sí, porque me puse justamente los auriculares para que me escuchen. A ver, ya pregunto. Me avisó mi hermano, por eso. Ah, perfecto. Bueno, volvamos entonces a hacer lo que tenía que hacer. Ahí voy. Activar en el programa de streaming. No es fácil esto, no es fácil.
Necesitaríamos que la máquina me escuche, me entienda cuando le hablo, así ya está. Claro. Como vos. Bueno, estaban tratando de entrar, por eso no me dejaban salir. Vamos a ver si puedo. Bueno, lo que yo quería decirles es que, bueno, si alguien tiene preguntas, que lo hagan. Yo creo que es un tema muy, pero muy interesante, como dije antes, y muy difícil de entender. Personalmente, creo que nos falta muchísimo, por lo menos a mí, ¿sí? Como para entrar en el mundo del que vos estás totalmente inserto. Es como decís vos, parece que estamos, no sé, en un futuro inmediato, pero también hay un montón de cosas que todavía no están resueltas y que parece que, creo que en una de las charlas también habías dicho esto de la inteligencia artificial y demás, todavía hay mucho por hacer, no es nada de resuelto. Bueno, vamos a ver si puedo cambiar esto. No sé si alguien quiere hacer pregunta mientras yo intento resolver el problema del audio. Yo tengo una pregunta. Sí. Dale. Bueno, yo quería preguntar, bueno, yo comento primero, ¿se me escucha bien ahí? Sí. Bueno, yo comento que soy no vidente y estábamos justo hablando con mi profe, no sé, bueno, estábamos hablando sobre que yo preguntaba si podría la inteligencia artificial ayudar con la descripción de imágenes para personas no videntes. Sí, de hecho, una de las tantas tareas que hay muchísimas tareas. O sea, yo mostré un subconjunto muy chico. Una de las tantas tareas que hay es la image capturing, se le dice en inglés, o sea que sería básicamente el subtitulado de imágenes, básicamente, ¿no es cierto? Donde se entrenan modelos que toman una imagen y generan una descripción a través de eso. Hay mucho laburo atrás de eso. Sé que Google tiene buena cantidad de plata metida por eso y me parece que Tesla también, o sea, OpenAI también. Pero sí, es una de las tantas áreas que se está investigando. Sí, estuve investigando y viendo, bueno, el de Google lo vi, pero el de Tesla no. Sinceramente ese no lo vi. Pero... En realidad Tesla aparece como OpenAI. Ahí lo escribo para que lo quede en coso, porque es como una subsidiaria de Tesla, digamos. Pero sí, son los que más hacen trabajo en cosas. Facebook seguramente también algo debe estar haciendo. Claro, estuve viendo, bueno, como te comentaba, estuve viendo algo de eso, pero no son tan precisas, digamos. Claro, no. Sí. No, por porque, ahí claro, intento, sí. No, decía que por ahí intento, no sé, buscar una imagen en Google y leer, no sé, un texto que tiene adentro y la mayoría de veces te dice no hay descripción disponible, entonces como que por ahí falta... Claro, hay mucho laburo que hacer. Por eso te digo que, o sea, si bien esto muchos se lo venden como sí, no, sí, ya está. No, mentira, o sea, hay mucho trabajo para hacer y hay muchas cosas que todavía no ven. Y precisamente por eso hablaba de esto de la inclusión y la diversidad de los grupos. O sea, vos lo podés ver porque vos lo vivís en el día a día. Yo no me doy cuenta de qué tan bien... Eso es lo que estábamos hablando funciona. recién con la profe, que por ahí veo problemas en internet. Claro. Bueno, me lo voy planteando ahí, pero no sé en sí cómo podría ayudar o algo para resolver estas cosas, porque también yo mucho hablo y digo, pero me gustaría también poder colaborar y, bueno, crear un futuro. Claro, y hay muchas comunidades, por ejemplo, acá en Córdoba están Mujeres en Tecnología, también está Data Art Community, son comunidades que tienen Twitter, tienen Facebook, tienen LinkedIn, tienen distintas cosas en las que están siempre abiertas a nuevos participantes y yo recomiendo mucho que uno participe, tienen un Slack, vas, hablas en el chat, estableces lo que te interesa, lo que te apasiona y con eso puedes participar, digamos.
Bueno, Cristian, gracias. yo te pregunto, si alguien que se haya interesado en esta temática, ¿no? ¿Por dónde empieza? Ah, a Porque ver, es atrapante, claro, es el futuro. Yo iba a preguntar exactamente lo mismo. claro. ¿Por dónde? No, está bueno. Hay varios, por ejemplo, la FAMAF da unos cursos de una diplomatura en ciencia de datos, aprendizaje automático y sus aplicaciones, de la que también soy profe. ¿Cómo es? O sea, si bien la diplomatura es paga, hay muchas becas, ¿no es cierto? Dadas las distintas condiciones se pueden becar. La diplomatura es bastante completa. Hay otros cursos y otras diplomaturas similares en muchos lugares. Esta de FAMAF se da o sea, se viene dando desde 2018, ¿sí? Se da cada 2 semanas, es un fin de semana cada 2 semanas. Y con esto de la pandemia se descubrió que se puede dar completamente online, así que está bueno porque uno no necesita estar activamente ahí, no sé, trasladarse, así que eso es una buena opción para considerar. Como está esta, hay un montón. Cursos, creo que Digital House ofrece de ese tipo de cursos, todos online. Academica ofrece ese tipo de cursos, todos online. Udemy es una página que también ofrece muchos cursos online. Coursera. O sea, yo casi todo... El tema con Udemy y Coursera es que la mayoría de los cursos están en inglés. La diplomatura, Digital House ofrecen los mismos cursos en español. Esos son unos buenos lugares para arrancar. Pero más que nada, participar en la comunidad. O sea, hay una comunidad muy activa de Data Science de Argentina en Facebook. Hay comunidades en Twitter. Generalmente, Mujeres en Tecnología es una comunidad que generalmente hace charlas, no específicamente de ciencia de datos, hace charlas de tecnología en general, pero particularmente a veces hace charlas de ciencia de datos con expertos del área, ¿no? Expertas del área. Así que también es una posibilidad. Mi recomendación, empiecen a seguir cuanta comunidad encuentren en Slack, o sea, en Twitter o en Facebook. Son comunidades muy abiertas, hay siempre gente muy copada, muy piola para darle la vuelta, ¿no es cierto? Hasta el año pasado, no, en 2018 y 2019 organizamos un evento bastante internacional, bastante completo, que fue la PyData, con una gente acá en Córdoba. El año pasado, por razones obvias, no lo pudimos organizar. Estaremos viendo si para el 2022 lo podemos organizar de vuelta. Este año no creo. Pero sí, eventos hay varios, simplemente uno tiene que seguir. En Twitter hay un montón, en LinkedIn hay un montón. Simplemente uno tiene que animarse. Los meetups, las charlas, como las charlas del Google Developer Group, tiene que mandarse, digamos, ¿no es cierto? Yo arranqué con el curso de Coursera de Andrew Ng. Ahí lo escribo porque es todo un tema de escribirlo. Yo de vez en cuando escribo algún tutorial, no lo hago tanto, pero de vez en cuando escribo algún tutorial y lo publico en mi página web al respecto, ¿no es cierto? Y bueno, también trato de dar charlas y demás para abrir un poco el tema, ¿no es cierto? Bajarlo porque parece totalmente como inalcanzable, digo, asusta ingresar, pero sí, bueno, las charlas estas son para eso, ¿no? Para justamente mostrar que, bueno, es posible y que se puede arrancar, como decir, claro, empezar a hacer esos cursos y pertenecer a esas comunidades donde se dialoga y se va creciendo entre todos juntos. Sí. Claro. ¿Cuántos años estás con este tema? Y yo hace 8. Me arranqué en 2013 con mi casi 9, porque arranqué a finales del 2012 cuando empecé a hacer la tesis de grado y arranqué a full en 2013 con el doctorado. Y dando clase de esto hace desde 2018 que empecé con la diplomatura, estoy dando clases. Acá
en YouTube, lo tengo abierto, en silencio pero abierto, dice que en MET, Mujeres en Tecnología de Córdoba, va a dar un bootcamp de Data Science al que le interese. MET, Mujeres en Tecnología no es exclusivo de mujeres. O sea, generalmente las charlas son dadas por mujeres, pero no es exclusivo de mujeres. Así que cualquiera es bienvenido. Sí, tiene una página, todo, sí, las conozco, sí. Se puede comenzar por ahí. Bueno, ¿alguien más que necesite preguntar? Sé que hay grupos que tienen que volver a clase, Cristian. Perdón, se me fue un poco la hora. Está espectacular porque es re interesante, pero sé que hay chicos que no termina la noche acá, claro. Y hay profes que lo están esperando. Pero bueno, si alguien más tiene una pregunta, y si no, bueno, despedimos a Cristian. Y yo creo que quedamos todos como medio flasheados, ¿no? O sea, creo que nos va a ir un par claro. de días para acomodarnos, y creo que ver otra vez las PPT y sí. volver a ver un montón de cosas. Los invito a la charla que voy a dar la semana que viene. O sea, están todos invitados. Y ¿a qué hora es? ¿A partir de qué hora? A las 7. De todas maneras, queda en YouTube, digamos. Si no pueden verla en vivo, no se hagan problema. Y bueno, digamos que la charla fue como una patada a las neuronas. Claro. Para muchos, incluyéndome, sí. Porque es todo un tema completamente nuevo al que no estamos acostumbrados. Claro. Estamos acostumbrados, qué sé yo, al 2 más 2 igual a 4 o al calcular el IVA de una factura. Claro. Y cuando entramos en un tema como esto, muchos hacemos agua, claro. No entendemos nada. Está bien. No, por eso yo trato de llevarlo a tierra, pero claro, por ahí me olvido que son conceptos que tengo muy adentro, digamos, muy naturalizados, entonces es muy difícil por ahí llevarlo bien a cosas. Estoy hace rato que quiero hacer algún curso más desde el básico, que lo quería dar como una materia optativa, pero sí, o sea, tengo que armarme del tiempo y del espacio para hacerlo. Pero sí, o sea, yo les recomiendo que sigan las páginas de Twitter. Yo trato de retuitear todo lo que encuentre al respecto. Hay mucha gente ¿por qué digo Twitter? Porque generalmente hay mucha gente, hay una comunidad muy activa en Twitter que va alrededor de esto, digamos, ¿no es cierto? Mucha gente, o que publica cursos gratis que se pueden obtener en Udemy, que en realidad deberían ser pagos, pero bueno, o publican ciertas promociones y demás. Así que, pero creo que lo más importante es no tenerle miedo. O sea, por más abrumador que suene, por más pesado que parezca, es algo, nada no se puede aprender, y siempre hay cosas. Yo en la diplomatura me he encontrado con gente de todas las áreas. No sé, uno pensaría, bueno, diplomatura de ciencia de datos, son todos computólogos. No, me he encontrado con gente de biología, gente de psicología, gente de recursos humanos, un montón. ¿Cómo es? Y así que no, les recomiendo eso, que agarren y se manden, vengan del background que vengan de computación, vengan de otra área, mándense porque está para aprender. El contenido está, mucho del contenido es gratis, ¿no es cierto? Pregúntenme si quieren, yo agarro, me puedo buscar, puedo tirarles bibliografía, puedo sentarme y marcarle, bueno, está bueno que arranques con esto, o de acuerdo al background que tengan, les digo, bueno, quizás eso te sirve, pero no tengan miedo. Eso es el mejor, el mejor consejo que les puedo dar, digamos. Es como que esto también ya hace unos años que se está socializando mucho más que antes. Antes claro. Era como muy cerrado esto, ¿no? O sea, muy pocos tenían accesos, claro. Bueno, con esto que también vos estás generando, que son estas charlas y demás, hace que, bueno, llegue el común de la gente, o a programadores, a profesionales que a lo mejor nunca lo pensaron y que ahora es un camino por donde también pueden ir, ¿sí? Con un poquito de formación, con un poco de formación en esto, y empezar a conocer y a seguir, ¿sí? Bueno.
vamos a dar por cerrado entonces, Cristian. Muchísimas gracias. Ahí en el chat te están saludando, te están agradeciendo las charlas. Nos falta mucho camino por recorrer en este tema, creo que es el más difícil de todos. Y bueno, ¿quién dice que más adelante podemos hacer una segunda charla donde podamos seguir aprendiendo, que creo que nos falta mucho para esto. Por supuesto. Muchísimas gracias Domingo. Muchísimas gracias a vos, Cristian. Gracias a todos los que se conectaron, que lo aprovecharon esto, que como digo siempre, ¿no? La carrera esta nos da la posibilidad de poder ir para donde queremos después. Así que tratemos de conocer todo lo que hay y después elegir para dónde queremos ir. Así que, bueno, muchísimas gracias, Cristian. Buenas noches a todos. Vuelvan a clase los que tengan que volver. Y bueno, yo tengo las PPT, tengo el video grabado después, así que cualquier colegio o institución que lo requieran, se comunican conmigo, no hay problema, ¿sí? Gracias a todos los que nos están saludando por el chat, los que estaban en YouTube, muchas gracias por seguirnos. Algo preguntaron, pero... están hablando sobre lo que comentaron del grupo de mujeres en tecnología. Bueno, gracias a los dos grupos, en YouTube y acá. Y bueno, nos vemos estos jueves informáticos, va a seguir en agosto. En julio no vamos a hacer, pero en agosto ya vamos a hacer, tenemos dos más, uno en agosto y otro en septiembre, así que bueno, nos vamos a volver a ver. Un gusto. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Buenas noches, muchas gracias. Chao.